Estimados estudiantes del núcleo temático de diagnóstico organizacional, sean todos ustedes bienvenidos a estos videos tutoriales en los cuales vamos a reforzar las matrices resumen correspondientes al tema de auditoría externa. Recordemos que la auditoría externa hace parte del primer elemento fundamental para presentar nuestro trabajo de diagnóstico. Entonces voy a remitirme rápidamente a explicar cuáles son esas matrices resumen que ustedes van a tener que construir para efectos de la presentación, no solamente del avance consolidado, sino también de su entrega final de todo el proceso. Entonces, las matrices resumen básicamente que vamos a trabajar son, primero que todo, la matriz de perfil de oportunidades y amenazas del medio POAM, la matriz de perfil competitivo, la matriz de evaluación de factores externos denominada también matriz F, la matriz método OPAM y la matriz de análisis de las 5 fuerzas del sector de Michael Porter. Lo importante o la idea es que ustedes sepan diligenciar bien estas matrices previo desarrollo de las etapas previas o anteriores de la auditoría externa. ¿Cuáles son esos elementos? El checklist, que ya pues obviamente ustedes en la presentación tienen la guía de cómo hacerlo. El estado del arte, que es fundamentalísimo para el desarrollo de esta auditoría externa, que básicamente consiste en una investigación documental de todos los factores o fuerzas externas clave, económicas, sociales, políticas, tecnológicas, ambientales, legales y globales, que afectan directa e indirectamente a la organización. El estado del arte no debe confundirse con una simple labor de copiar y pegar información, sino también tenemos que analizar, citar fuentes y analizar qué impacto tiene tanto para el sector como para la organización esa tendencia o ese fenómeno o ese factor que estamos analizando. Bueno, entonces voy a ir rápidamente a explicar todo lo que tiene que ver con una primer matriz que se deriva, llamémoslo así, el estado del arte, que es la matriz de análisis integrado del entorno. ¿En qué consiste esta matriz? Esta matriz lo que busca es detectar tanto las amenazas como las oportunidades importantes y que afecten directa e indirectamente a la organización. ¿Cuántos elementos o factores debemos tener presente para la matriz de análisis integral del entorno? Debemos tener un total de 70 factores. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué 70 factores? Porque vamos a tener en cuenta 7 grupos de factores externos, los cuales son sociales, que dentro de los sociales estamos hablando de los demográficos y los culturales también, o sea, fusionamos los dos y sacamos los factores sociales. Están los factores económicos, los factores políticos, los factores legales, los factores tecnológicos, los factores ambientales y los factores globales, para un total de 70 factores. ¿Por qué? Porque ustedes van a analizar 10 factores de cada grupo, o sea, 10 variables de cada grupo de factores. Por eso, si son 7 grupos, ustedes el total de la matriz lo deben hacer con 70 factores. Entonces, ¿cómo es la estructura de la matriz? Primero que todo hay una columna que dice variables clave. Aquí tienen que ir cada uno de los 70 factores que ustedes evaluaron en el estado del arte. Es decir, esta matriz no la pueden hacer si ustedes no han hecho previamente la matriz de análisis integrado, el estado del arte. Es decir, el estado del arte se sistematiza y se sintetiza en esta matriz de análisis integrado del entorno. Aquí van todas las 70 variables. Aquí tienen que explicar cuál es la relación que tiene la variable para el sector industrial donde se desenvuelve la empresa. Aquí es importante que en el primer ítem, como ustedes ya identificaron a qué sector pertenece la empresa, ustedes tienen que analizar qué impacto tiene esa variable para el sector, si es un impacto positivo, si es un impacto negativo. En justificación y tendencia, ¿qué colocamos? ¿Cuál es la situación actual de la variable en el momento en que ustedes desarrollaron sus consultas? Es importante que la información sea lo más actualizada posible, a excepción de los factores legales, que como les decía, esos factores legales pueden tomarse en cuenta con datos del año 90, 85, por ejemplo, dependiendo de la vigencia de la normatividad. De resto, todos los factores, ojalá, lo más actuales posibles. ¿Qué es lo más actual posible? Hasta 4 años antes, ¿sí? Por lo menos. Y aquí tenemos que colocar la parte que consultamos con la respectiva fuente, citación de fuente.
Y en impacto sobre la organización, aquí tenemos que decir si el factor es una oportunidad o una amenaza para la empresa y explicar por qué. Repito, aquí tenemos que decir si esta variable es oportunidad o es amenaza y explicar el por qué. Entonces, aquí está un ejemplo de cómo hacer la matriz de análisis integral del entorno, que prácticamente es el resumen del estado del arte. Repito, si ustedes no tienen un estado del arte bien consolidado, difícilmente vamos a poder avanzar con esta matriz de análisis integral del entorno. Esta matriz se debe realizar en Excel. Bueno, rápidamente voy a ir a explicar estas matrices que tienen que ver con identificación de la cadena productiva y clúster son de simple diligenciamiento. Para esto es importante que ustedes tengan información de la empresa. Aquí es importante que ustedes cuenten con información del empresario para diligenciar estas matrices. Cada matriz de estas debe ir en una hoja aparte. Recuerden que el Excel es un archivo que es un libro y que cada pestaña del Excel es una hoja. Entonces, en cada hoja tiene que ir estas matrices. Una hoja aparte por matriz. Con eso ustedes les permiten un solo Excel poder vincular celdas en caso que ustedes requieran hacerlo y no repetir la información de copiar y pegar o hacer reproceso al respecto. Esto también lo tienen que diligenciar en Excel. Bueno, voy a ir a la primera matriz, resumen, que es la matriz de perfil de oportunidades y amenazas del medio. POAM, esa es la sigla que significa perfil de oportunidades y amenazas del medio. ¿Esta matriz en qué consiste? Esta matriz permite identificar y valorar cuáles son las oportunidades y las amenazas potenciales que afecten directa e indirectamente a la organización. En ese sentido, ¿cuántas son las variables que vamos a tener en cuenta para la matriz POAM? Son las 70 mismas variables, o sea, las mismas 70 variables que ustedes analizaron en la matriz de análisis integral del entorno van a ser las mismas que ustedes van a evaluar en la matriz POAM. De ahí la importancia que reviste que ustedes desarrollen muy bien el estado del arte, porque el estado del arte salen los 70 factores de la matriz de análisis integral del entorno y esos mismos 70 son los que ustedes van a evaluar en la matriz POAM. Entonces, aquí está la metodología para elaborar la matriz POAM. Estas dos primeras etapas, perdón, estas tres etapas, ustedes las desarrollan con la matriz de análisis integral del entorno y el estado del arte. Por eso es tan importante que el estado del arte esté bien documentado y bien soportado para que ustedes desarrollen muy bien estas primeras tres partes. Posteriormente, ustedes tienen que priorizar y calificar los factores externos, saber si es oportunidad o amenaza. Recuerden ustedes que la última columna de la matriz de análisis integral del entorno, ahí ustedes tienen que decir si el factor es oportunidad o si es amenaza. Aquí es sencillamente pasarlo a una calificación. Es muy sencillo. Posteriormente tienen que calificar el impacto que tiene la variable para la organización, es decir, si es un impacto alto, medio o bajo. Entonces, ¿cómo es el esquema de la matriz? Observen ustedes, aquí van los factores agrupados. Entonces aquí decimos factores económicos, va lista de los 10. Factores sociales, van los 10. Políticos, van los 10. Tecnológicos, es decir, tal y como ustedes los tienen en la matriz de análisis integral en entorno. Por eso, repito, estas matrices las tienen que hacer en Excel para que ustedes simplemente lo que hagan es una vinculación de celdas y no tengan inconveniente de reprocesar, copiar y pegar o algo similar. Noten ustedes que esta matriz tiene tres columnas, perdón. Tiene tres columnas. La primera que es oportunidad, la segunda que es amenaza y la tercera de impacto. Y cada columna tiene tres subdivisiones de columna, que es alto, medio o bajo. Entonces, ¿qué se entiende aquí o qué tienen que hacer ustedes? Tal y conforme ustedes expresaron en la última columna de la matriz de análisis integral de entorno, que ahí decían si ese factor es una oportunidad o si es una amenaza, asimismo tienen que clasificar y calificar. Entonces, este factor, por ejemplo, es una oportunidad y aquí se clasificó como oportunidad alta. Entonces, donde lo califiquen, señalan con una X. Ojo a esta recomendación que de una vez les voy a dar. Si ustedes calificaron un factor como oportunidad, no puede ser calificado al mismo tiempo como amenaza. Es decir, o es oportunidad o es amenaza. No se pueden repetir calificaciones acá. Y en todas tiene que calificarse o evaluarse el impacto. Es decir, si esa variable tiene impacto alto, medio o bajo.
Esta matriz no requiere análisis. ¿Por qué? Porque el análisis ustedes ya lo hicieron con la matriz de análisis integrado del entorno. Entonces, esta matriz no es necesario que se analice. Aquí, por ejemplo, ustedes ven un ejemplo, valga la redundancia que estoy diciendo, aquí ven un ejemplo de cómo realizar la matriz POAM. Observen ustedes, están los factores demográficos, los 10 factores, los económicos, los políticos y demás. Y aquí está oportunidades, amenazas e impacto. Miren ustedes, lo que fue calificado como oportunidad, noten ustedes que no fue calificado como amenaza. ¿Es oportunidad o es amenaza? Y el impacto. Esta matriz se hace con los mismos 70 factores que ustedes reseñaron en la matriz de análisis integrado del entorno. Esta matriz de igual forma no se analiza, únicamente se diligencia y se califica. Y esto también va en un Excel. Tenemos entonces la otra matriz resumen, que es la matriz de perfil competitivo. ¿En qué consiste la matriz de perfil competitivo? Esta matriz lo que busca es identificar y analizar los principales competidores de la empresa. ¿Cuántos competidores vamos a identificar? Vamos a identificar por empresa 3 competidores directos. Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde los vamos a tomar? Resulta que previamente, y me voy a retroceder unas diapositivas, aquí, en esta matriz de competidores directos que corresponde a cadena productiva, ustedes identifican desde aquí los 3 competidores. Entonces, ¿qué criterios debemos tener en cuenta para elegir los competidores? 1. Debe haber un competidor directo referente a nivel nacional, es decir, una empresa líder en el sector a nivel nacional. Y tienen que haber 2 competidores locales. Pueden ser municipales, regionales, departamentales, de donde ustedes vean que son competidores directos de la empresa. Entonces, previo diligenciamiento de esta matriz de competidores directos, ustedes posteriormente desarrollan la matriz de perfil competitivo. Entonces, aquí están las preguntas fundamentales que definimos. Entonces, lo primero que es definir 3 competidores directos. Uno referente a nivel nacional y otros 2 que sean locales, municipales, regionales, dependiendo del tipo de producto o servicio que ofrece la empresa que ustedes están diagnosticando. Posteriormente definimos unos factores críticos de éxito. ¿Cuántos vamos a definir? Vamos a definir 7 factores críticos de éxito. ¿Listo? Esos factores críticos de éxito son los que garantizan la competitividad para esas empresas y para la organización que estamos diagnosticando. ¿Listo? Y después lo que hacemos es elaborar la matriz de esta manera. Lo primero, identificando los 3 competidores. Segundo, incluir los factores críticos de éxito, que en este caso van a ser 7 factores críticos de éxito. Posteriormente se debe asignar un peso entre 0 y 1, donde 0 a cada factor, es decir, son 7 factores, a cada factor se le asigna un peso. Ese peso va en términos decimales o relativos, pero ojo, cada factor crítico va a tener un peso diferente, porque dependiendo van a haber factores que van a tener más peso que otros. Pero la suma de todos los pesos tiene que dar 1, es decir, el 100%. Posteriormente, ¿ustedes qué hacen? Califican tanto a las 3 competidoras como a la empresa que están diagnosticando, la califican en esta escala de cómo se encuentra frente a ese factor y asignan una calificación de esta manera. 1 significa que tiene debilidad mayor, 2 debilidad menor, 3 fortaleza menor, perdón, 4 fortaleza mayor. Repito la escala. 1 mayor debilidad, 2 menor debilidad, 3 menor fortaleza y 4 mayor fortaleza. Posteriormente, ¿qué tienen que hacer? Multiplican peso por calificación en cada competidor y para la empresa que están diagnosticando. Y después suman esos pesos ponderados. Y hay una estándar para comparar que es 2.5. ¿Qué significa esto? Que si una empresa en un total saca más arriba de 2.5, bien sea competidor o la empresa que están diagnosticando, significa que esa empresa es fuerte en el sector donde está compitiendo. Si saca sobre 2.5, igual significa que es una competitividad promedio. Y si es menor a 2.5, significa que es débil competitivamente frente a sus competidores. Esta matriz implica un análisis. Hay que hacerse en Excel, pero también implica un análisis de un párrafo tomando en cuenta los resultados.
Este es un ejemplo, observen ustedes de cómo se realiza. Factores críticos, los pesos, la suma de todos los pesos uno, la calificación según la escala y la multiplicación por el peso ponderado.